Hola amigos de Radio América Barcelona, bienvenidos al programa Un viatge per América, Historia, Literatura y Art. Soy el doctor David Tella, presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña, y hoy os presentamos al doctor Hugo Contreras, quien presentará una charla titulada La Guerra de Chile. Asimismo, si nos queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com, deletreo ASO amecat@gmail.com. Comencem. Bien, hoy estamos con Hugo Contreras. Él es doctor en Historia con mención en Historia de Chile por la Universidad de Chile. Realizó el postdoctorado en el Institut des Amèriques de la Universidad de Rennes y fue profesor asociado del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Actualmente es investigador responsable del proyecto titulado El Real Ejército de Chile durante el siglo XVII, Conformación humana, modos de vida y cultura militar. Asimismo, el doctor Contreras ha centrado sus investigaciones en distintos aspectos de la historia de Chile colonial, como fuerzas militares fronterizas, las castas, la migración forzada, la esclavitud indígena y también en la historia de comunidades indígenas de Chile central. Además, dispone de grandes publicaciones relacionadas con sus estudios. Bien, buenas tardes, doctor Hugo Contreras. Bienvenido al programa. ¿Desde dónde nos habla? Buenas tardes, David. Gracias por la invitación. Te hablo precisamente del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, y agradezco la invitación de la asociación para compartir mi trabajo con usted y con los oyentes de este programa. Muy bien, gracias por acompañarnos, ¿no? Bien, a modo de introducción, explíquenos, por favor, en líneas generales, cómo se desarrolló la conquista de Chile durante el siglo XVI. Chile es uno de los territorios, ¿cierto? Más tarde llamado reino, eh, de un periodo ya tardío de conquista. La primera entrada por tierra, ¿cierto? Es Almagro, que viene con una gran hueste, apoyado por una cantidad importante de contingentes indígenas e incaicos. Es una conquista que fracasa. Y ya luego viene Valdivia, Pedro Valdivia, ¿cierto? Un extremeño, con alrededor de 150 soldados, unos 800 indígenas del Cusco, o del Perú en realidad, y algunas indígenas de Nicaragua, que vienen a poblar Chile. eh, pero en estos momentos de una conquista tardía, los grandes imperios, el Tahuantinsuyo, el Imperio Mexica, ya están conquistados, ¿no? Y Chile se constituye como una conquista, digamos, fronteriza desde el primer instante. Un país que en el lado, digamos, oeste de la cordillera de los Andes, porque hay parte de Chile, que ahora ya es parte de la Argentina en realidad, y también está al lado oriental, es un país que Valdivia visualiza como muy parecido a sus tierras de Extremadura. Dice Chile es igual a España, pero al revés. Es decir, cuando aquí es invierno, allá es verano, pero en términos de clima y demás. Pero le toca una conquista bastante compleja, porque los primeros 4 años, de hecho, son una guerra eh, casi de tierra quemada que le hacen los indígenas de la zona de Chile central. Y más tarde, cuando él avanza hacia la Araucanía o el Mapudungún, lo que se denomina el Gulumapu, eh, viene otra guerra, digamos, que es la que generalmente se conoce como Guerra de Chile o Guerra de Arauco, en la cual Valdivia, de hecho, va a morir en 1553 tras la batalla de Tucapel. Eh, y hasta el momento, ¿cierto? Se está operando con el típico esquema de hueste. El primero, esta hueste de conquista, donde la mayoría de los miembros de la hueste no son, digamos, militares de profesión. Valdivia sí, Valdivia estuvo en Pavía, era un oficial destacado de Pizarro, pero otros tantos son labriegos, ¿cierto? Está el caso de Bartolomé Flores, que era un carpintero alemán, y otros cuantos más que en realidad su acercamiento a lo militar es precisamente por venir a la conquista de un lugar que les resulta muy complejo en esos términos, digamos. Y entonces Chile siempre fue un lugar dentro de la segunda mitad del siglo XVI, eh, pobremente poblado por los españoles. A fines del XVI no había más de 4.000 españoles en total en todo Chile. Por supuesto también ya con algunos mestizos, con indígenas del Perú, con una gran migración indígena.
pero con una guerra que se comienza rápidamente a hacer permanente en el centro sur de Chile. Ahí está toda esta famosa guerra de Arauco. Arauco en realidad es una provincia costera, por eso a mí me gusta más llamar la guerra de Chile más que guerra de Arauco, que es la forma en que las propias fuentes en general se refieren a ella. Y es una guerra, digamos, en principio iba cambiando, ¿no? De estas tropas españolas de caballería contra grandes contingentes parecidos a las falanges indígenas. Luego una guerra de posiciones fortificadas, donde los indígenas hacen fuertes los cerros que le llaman malal, que significa corral así, pero que en realidad es una fortaleza precaria, diría yo, pero eficiente. Y después esta guerra ya más bien se llamaba de Maloca, que son lo que uno podría pensar si se retrotrae, por ejemplo, a la Reconquista española, o a la guerra medieval, lo que le llamaba chevauchés francesa, o las cabalgatas en la Reconquista, ¿cierto? Que en América y en Chile particularmente se les conoce como malocas. Estos ataques rápidos, de poca gente, muy pocas batallas de las llamadas de poder a poder en las fuentes, o sea, dos fuerzas que se enfrentan relativamente similares y con algo de táctica incluida, digamos, y una frontera que se va a armar por ahí por principios del siglo XVII, cuando luego de una gran rebelión indígena son destruidas 7 ciudades que estaban pobladas al norte del río Biobío. Para que se haga una idea, el río Biobío, de respecto de Santiago, y esa es la zona de Concepción, está a unos 500 kilómetros. La distancia yo diría que puede haber entre Madrid y Sevilla, más o menos, eh, y ahí del Biobío hacia el sur, unos 600 kilómetros más, hasta que es la zona que había estado colonizada desde 1550 y que luego esas ciudades son destruidas y se retrotrae la colonización al Biobío y empieza esta segunda fase de la Guerra de Arauco, que dura básicamente parte importante del siglo XVII, digamos. Ujú. Entonces, ¿qué características tendría la Guerra de Chile en especial a finales del siglo XVI? Es una guerra que se sigue haciendo con estas llamadas huestes que Álvaro Jara, un historiador chileno que escribe un libro que es clásico, ¿no? Que se llama Guerra y Sociedad, eh, va a significar como huestes también vecinales, es decir, son fundamentalmente los encomenderos de Santiago y de Concepción, y también de Chillán, que es una ciudad pequeña cerca de Concepción, los que van a proveer la mayoría de las tropas, son tropas voluntarias, van a ser ellos, sus criados, ¿cierto? También vienen tropas mandadas por los virreyes del Perú, soldados que son reclutados especialmente para la guerra de Chile, que se les paga un sueldo, pero cuando llegan a Chile en realidad no hay cómo seguirles pagando. Y entonces estamos hablando de contingentes de 400, 500 soldados que hacen la guerra fundamentalmente durante los veranos, entre noviembre más o menos y marzo, porque luego ya viene la estación lluviosa en un medio ambiente que está lleno de ríos bastante importantes, muchos de ellos navegables, de hecho, de selvas muy densas para penetrarlas, de una cordillera que es la cordillera Nahuelbuta, eh, y entonces una guerra que se empieza a guerrear desde las ciudades, de estas pequeñas villas fundadas al sur de Concepción, Angol, Valdivia, Villarrica, etcétera, eh, para intentar, ¿cierto?, que estos indígenas que están en la zona, que por el momento son de encomienda, al menos formalmente, eh, vuelvan justamente a la obediencia de la corona, porque muchos de ellos están alzados. Eso sí tiene un punto de inflexión, ¿cierto?, en la llamada Gran Rebelión o Gran Levantamiento Indígena de 1598, que va a comenzar con la muerte del gobernador Martín García Oñez de Loyola, en una sorpresa, la llamada sorpresa o desastre de Curalaba, pero también en la victoria mapuche de Curalaba, ¿cierto? Y ahí empieza una nueva fase de la guerra, porque por una parte está el combate a la rebelión y más tarde la fundación el levantamiento más bien, porque no hay una fecha de fundación en particular, de un ejército profesional de 2.000 soldados que se van a encargar ahora en reemplazo de los encomenderos y de estas tropas de refuerzo semiprofesionales, digamos, de hacer la guerra.
Ujú. Cuéntenos un poco sobre las propuestas de las instituciones chilenas de solicitar una fuerza armada a la corona. Bueno, a fines del siglo XVI, justamente con el gobierno de Óñez de Loyola, eh, que es un gobernador que tenía un gran prestigio, ¿no? Porque, bueno, primero es pariente de San Ignacio de Loyola, tiene suerte de sobrino nieto, ¿no? Y por otro lado, él había llegado al Perú con el virrey Francisco de Toledo y había sido el encargado de capturar al último inca que resistía en Vilcabamba, a Tupac Amaru. Y entonces traía un halo así muy importante eh, digamos, de prestancia militar, por decirlo de alguna forma. Pero al poco tiempo de llegar a Chile, se da cuenta, y también la élite chilena, de que la forma en que se estaba haciendo la guerra era realmente poco eficiente. Una guerra que se hacía con los recursos de los encomenderos, que tenían que aportar obligatoriamente animales, ¿cierto? Arreos, soldados, etcétera, con estas tropas que los virreyes mandaban desde el Perú muchas veces con pocas ganas, ¿no? Y además con los problemas políticos que el propio Oñate de Loyola tenía con García Hurtado de Mendoza, el cuarto conde de Cañete, que había sido gobernador de Chile y que ahora era virrey del Perú, como lo había sido su padre antes, y que no lo apoya fundamentalmente, el marqués de Cañete, perdón. Y entonces se dan cuenta que esta forma de hacer la guerra era una forma muy ineficiente, que no había manera de ganar esa guerra, pero que peor aún, Chile, que era considerado por la corona un reino pobre, un reino alejado, también era un reino que tenía y tiene, ¿no? Una vista de varios miles de kilómetros hacia el Pacífico. Y ya habían llegado las expediciones de Drake, de Hawkins, y se empieza a considerar que Chile, como un poco plantea ese artículo publicado en Revista de Indias, podría perderse. Y si Chile era conquistado por estos corsarios, piratas holandeses o ingleses, si las tropas que combatían en la Araucanía eran derrotadas, eh, Chile, digamos, podría dar paso a esa derrota a la conquista de Potosí, incluso de la propia Lima. Puede que eso sea utópico, pero estaba en el imaginario tanto de la élite chilena como de los virreyes e incluso ya del Consejo de India. A partir de esa lectura, Chile no solamente se empieza a convertir en un reino, digamos, estratégico de defender, sino que se comienza a pedir estas tropas porque efectivamente se considera que es la única forma de defenderlo y de luchar contra los mapuches, que hay una fuerza profesional y permanente, aunque sea por un tiempo limitado, porque todos estos proyectos y todas estas peticiones siempre hablan que sea por 4 años, por 3 años, etcétera. Y entonces se va a peticionar a todas las instancias posibles de peticionar. Conocemos mejor las peticiones a la Corona y al Consejo de Indias directamente, pero mucho va hacia el virrey del Perú, hacia Luis de Velasco, ¿cierto? Hasta el Marqués de Cañete y a los otros virreyes, al propio Toledo. Y ese es el contexto, digamos, que explica de una u otra manera, no en la coyuntura del 1598 que arrasa, ¿cierto?, con la colonización, sino en una coyuntura un poco más larga, estas peticiones continuas de todas las quienes tenían alguna voz en Chile, y sobre todo de los encomenderos, que se sienten perjudicados por tener que no solamente combatir, sino que básicamente financiar la guerra, y eso no les permite dedicarse a sus propios emprendimientos económicos. Un detalle, ¿no? La encomienda en Chile es de servicio personal y por lo tanto, en la medida en que eh, hay indígenas que puedan trabajar, esa encomienda que además en una economía chilena de agricultura extensiva va a poder funcionar. Y eso también en la medida en que el encomendero y sus criados estén eh, pendientes de cómo funciona esta mano de obra permanentemente. Pero si tienen que irse a la guerra durante 4 o 5 meses al año, difícilmente eso puede ser así. Y eso también es un factor para pedir que otros se encarguen de hacer la guerra y que esos otros además sean financiados por la corona. Ujú.
Bien, a diferencia de otros escenarios de la conquista de América, ¿no? Como podrían ser México o Perú, ¿cuáles cree que podrían ser las características que hicieron de Chile un escenario tan particular en la conquista? Bueno, Chile, como saben, ¿cierto? Es conocido ya en el siglo XVII, lo veían en Flandes indiano. Eh, y no solamente eso tiene que ver, por una parte, con, si uno piensa en la Guerra de los 80 años, ¿cierto? O la rebelión de Flandes, uno saca la cuenta en definitiva que los tercios y todas las tropas españolas combaten con 1.000 combatientes distintos. O sea, cada ciudad en Flandes es una milicia distinta que pueden estar unidas por el gobierno, ¿cierto?, de las Provincias Unidas o por el Príncipe de Orange, pero en definitiva combaten contra anabaptistas, luteranos, calvinistas, esta ciudad y la otra. Poco Chile es así, es un combate contra 1.000 cabezas distintas, digamos, en términos de que la sociedad mapuche es una sociedad segmentaria, una sociedad donde no hay una, una cabeza, digamos, que mande a toda la tropa, por decirlo de alguna forma, sino que son diferentes liderazgos que bien pueden estar con los españoles y hay una gran presencia de indios amigos también, de aliados militares, pero bien pueden estar en su contra y cuando uno es derrotado, otro se puede alzar sin ningún problema, digamos, aun cuando en algún momento hay grandes alianzas que son justamente las que permiten la rebelión de 1598, donde se identifican dos o tres jefes de guerra llamados toquis eh, como los líderes de esta rebelión. Pero lo que inmediatamente llama la atención es que los dos o tres jefes de guerra que se identifican pertenecen a linajes y asentamientos distintos, que no son parientes entre sí y que es una alianza de cooperación militar, diríamos. Y entonces una guerra que se extiende a partir de estos ataques de maloqueros después, ¿cierto? Con estas 1.000 cabezas. Y con una sociedad como la mapuche que por una parte considera, ¿cierto?, como uno de sus valores esenciales la autodeterminación y la libertad, no con la necesidad de expandirse a otros territorios que no son los de ellos, sino de poder autogobernarse en sus propios territorios. Y eso implica, ¿cierto?, que incluso si los españoles en un momento les garantizan que ellos se van a poder autogobernar, pueden entrar perfectamente a ser amigos, pero en términos de aliados militares, pero en términos generales, ¿cierto? Toda esta intromisión de estos sujetos distintos que además les quieren imponer el cristianismo y una serie de valores que no están en el mundo mapuche, que tienen valores distintos, de una manera u otra, digamos, explican la persistencia de la guerra y que es una guerra que además tiene una geografía que uno podría ir más o menos siguiendo, que a veces hay guerra en una parte y paz en otras, pero y después va cambiando, ¿no? Entonces no es una guerra continua, diría yo, que pasa por muchas etapas de alta, de baja intensidad, y que a veces se combate en la costa, otra al pie de monte, otra más al sur, otra más al norte, y eso también da una imagen, ¿cierto?, de una guerra permanente que en algún sentido efectivamente lo fue. En algún modo también lo podríamos considerar como el Vietnam que se encontraron los españoles en el momento de la conquista, ¿no? Sí, claro, es porque en un momento, ¿cierto?, en el siglo XVII, donde ya casi no existen estas batallas que las fuentes denominan de poder a poder, es una guerra de guerrilla, digamos, que no solamente vienen del lado indígena, sino también del lado español. Es decir, el ejército entra en una estrategia de pinza con, por ahí por noviembre, diciembre, ¿cierto? A quemar asentamientos, a talar comida, a capturar esclavos. eh, y lo hace muchas veces sin enfrentarse a ningún guerrero indígena porque están escondidos en los montes, ¿no? Pero es un poco ir mermando su capacidad de combate, de alimentación, etcétera. Y por otro lado vienen tropas pequeñas indígenas, roban caballos, raptan indios de servicio, intentan quemar un fuerte, y en algún momento sí aparecen grandes tropas, sobre todo de caballería mapuche, que se enfrentan a este ejército de 2.000 hombres y que tiene una parte operativa, digamos, ofensiva, que son más o menos
entre 800 y 1000 soldados que son los encargados de entrar todos los años junto con estos indios amigos que en un momento son 1500, 2000 o hasta 3000, y otros que están de guarnición, que son los que sufren justamente los ataques mapuches, digamos, en la ribera del río Biobío. Entonces, claro, es una guerra que si uno la pensara en términos militares, se combate más en la táctica que en la estrategia, digamos. Y eso, digamos, uno es como lo usual, sí, pero aquí es la táctica la que prima por todo, digamos. Eh, y de hecho, en algún momento cuando se llegan a ciertos hitos de pacificación, los llamados parlamentos, muchas veces los gobernadores hablan o conversan o hacen alguna gestión diplomática con un grupo de linaje, mientras al mismo tiempo están en guerra con otros. Ujú. También se me ha ocurrido, viendo pues que Chile tiene una geografía tan característica, ¿de qué modo cree usted que esto podría haber dificultado el avance de la conquista? Bueno, la verdad es que esta forma angosta y larga de Chile, ¿cierto? Es un tema no menor porque si uno mira Chile hoy día, pero también en esa época, hasta ciertos lugares, por ejemplo, hasta precisamente Concepción, es un lugar bastante verde, bastante amable, digamos, para una agricultura extensiva, muy parecido probablemente ya más al norte, en los sectores cercanos a Santiago, a lo que es Castilla, pero en la zona ya de la Araucanía, en la zona de Valdivia, por ejemplo, en Valdivia existe la llamada selva valdiviana. Y esa selva valdiviana es tremendamente densa. Hasta el día de hoy hay gente que se ha perdido ahí y que no la han encontrado prácticamente por semanas, ¿no? O sea, por dar un dato simplemente. En esta zona donde estamos, en Santiago, llueve en un año normal 300 milímetros al año. En la zona de Valdivia, el año normal son 1600 milímetros al año. Y esa diferencia ecológica, junto con estas densas selvas, ¿cierto? Y esta población mapuche que está viviendo en aldeas distribuidas por todo el territorio sin grandes concentraciones, también genera en términos militares un problema, ¿no? Porque efectivamente uno puede dominar parte de ese territorio, pero es muy difícil llegar a otro. Hay un momento en que no se puede entrar simplemente. O sea, hay algunas fuentes que dicen que cuando los ejércitos, el ejército español se mueve, es como si se moviera una ciudad. Eso es lo típico de los ejércitos de la edad moderna, ¿no? Que van llenos de bagaje, de mujeres, de lavanderas, quizás en Flandes o en Francia o en Italia. Aquí un poco pasa lo mismo. En un momento hay algunas fuentes que dicen, mire, los soldados eh, llevan trigo y llevan a la espalda las piedras para moler el trigo. Pero junto con eso van camas, van ollas, van vacas, van caballos de reserva, van más armas. Estamos hablando de que una campaña mueve entre 2000 y 3000 personas. eh, y eso en esta geografía compleja implica también que cuando esa tropa se retira, ¿cómo domino ese territorio? Y si no se domina a partir probablemente de la alianza, y del asentamiento de ciudades que se intentan refundar en el siglo XVII, pero que no resultan, a excepción del asentamiento de Valdivia, entonces no hay forma, digamos, de poder efectivamente dominar el territorio. Y de hecho, eso no va a suceder hasta el siglo XIX, cuando ya el Estado Nacional chileno avance en este proceso llamado de pacificación de la Araucanía y avanza precisamente fundando ciudades y ocupando militarmente ciertas zonas estratégicas como los pasos cordilleranos, ¿cierto? O los pasos intracordilleranos de esta cordillera de Nahuelbuta que da a la costa del Pacífico, no es la cordillera de los Andes, digamos. Lo cual impide los movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto militares como económicos mapuches. Ujú.
Bien, por desgracia se nos empieza a terminar el tiempo, así que abriremos el espacio de intervenciones del público. Si alguien quiere formular alguna pregunta al doctor Contreras, que la escriba en los comentarios del Facebook y yo se la transmitiré. Entre tanto, ¿por qué no nos cuenta qué investiga en la actualidad? Bueno, a ver, el proyecto del que yo soy investigador responsable es un proyecto sobre los soldados del Ejército de Chile. Yo sigo en eso, digamos, pero la investigación se ha ampliado efectivamente hacia la guerra de Chile, ya no solamente del siglo XVII, sino ahora, en los últimos 30 años del siglo XVI. Me interesa precisamente ese pase entre ese ejército profesional respecto de estas huestes vecinales o indianas. Particularmente ahora estoy escribiendo un trabajo sobre la evangelización de los indios amigos, que básicamente postula que estos indios amigos son igual a los indios de guerra, tan, entre comillas, no bárbaros como ellos, y que eso, más allá del fracaso jesuita en su evangelización, lo que en realidad implicó fue todo un proceso muy típico de la frontera, y que en la cual participan indios amigos, soldados, eclesiásticos, etcétera. Y entonces me interesa seguir en este mundo de la frontera, ¿cierto? Pero pensándolo dentro de un esquema que yo llamo de la historiografía un poco llama de guerra total, que no es el enfrentamiento 24 horas, 7 días a la semana, militar en sí, sino toda una sociedad que se organiza para y por la guerra, que es tanto la sociedad española colonial chilena como también la sociedad mapuche, y es un poco en términos conectados también porque una cosa que para mí es importante es pensar la guerra de Chile en el marco del virreinato del Perú y también del imperio, ¿no? Y un poco eso es lo que ese artículo de 1599 también quiere decir. Ujú. Bien, parece que no ha habido ninguna pregunta por parte del público, así que para finalizar, por favor, si quieres recomendar una lectura al público. Mira, no voy a recomendar, pues muy poco elegante recomendar mis propias lecturas, pero eh, justamente tengo acá en mi librero el libro de Amorina Villarreal sobre el Duque de Lerma. Me parece que es una lectura para quienes trabajamos justamente en esta clave conectada de la historia americana, crucial para entender a uno de los grandes gestores de la política de la monarquía durante la primera parte del siglo XVII. Creo que el libro de Molina nos da muchas claridades al respecto y nos permite trabajar en ese contexto. Y lo que sí, permíteme hacer un aviso comercial, digamos, porque respecto a un libro, nosotros pensamos con el profesor Jaime Valenzuela, un colega historiador de la Universidad Católica de Chile, que el próximo año ya tendremos editado un libro que se va a llamar Chile Colonial a Escala Imperial, que justamente va a trabajar a partir de 15 autores de Chile, de Colombia, de Argentina, de Francia, de España, a este mundo chileno en esta clave conectada, tanto a nivel local como virreinal y también imperial. Y lo digo, digamos, porque todavía es un libro que estamos trabajando, que todavía no se publica, pero que me parece que justamente lo que va a pretender es dar una visión mucho más efectivamente conectada de lo que en Chile todavía se piensa que como un lugar aislado hasta muy entrado el siglo XIX, digamos. Y precisamente con ese libro que esperamos que salga por una editorial internacional, poder dar esta visión con historiadoras e historiadores de primer nivel, pero que además están en diferentes momentos de su carrera académica, gente que está haciendo sus estudios doctorales, gente que ya está sentada en la academia, otros que están todavía construyendo sus carreras, y eso nos tiene muy esperanzados de que va a ser un buen libro y donde podemos lo difundimos porque hacemos este anuncio en términos de que hay ahí un aporte historiográfico que más que nuestro es de los autores y que creo que va a ser interesante de poder ver cuando ya salga, ¿no? Ujú. Pues mucha suerte con la publicación esta que nos ha Gracias. comentado, ¿no?
Bien, hoy el doctor Hugo Contreras nos ha explicado el escenario específico de la conquista de Chile. Hemos tratado aspectos generales de los primeros pasos de la conquista y luego Hugo también ha presentado las problemáticas que presentaba la conquista de Chile, al tener que gestionar contra unas fuerzas armadas especialmente organizadas. También nos ha comentado que se solicitó una fuerza armada a la corona para enfrentarse con éxito a Chile, ¿no? El Flandes americano que hemos comentado. Y bueno, después hemos tratado también otros aspectos de estos primeros momentos de la época colonial. Bien, antes de despedirme, quiero agradecer a los oyentes, a los que nos han visto por Facebook y a los que nos escuchan por la radio. Agradecer también el trabajo del equipo de Radio América Barcelona, en especial a Germán, a Cristina y también a los miembros de la asociación, sobre todo a Diana, que siempre están al pie del cañón, ¿no? Doctor Hugo Contreras, muchas gracias. Gracias a ti, David, y encantado de poder compartir mi trabajo con ustedes. Les deseo mucha suerte con el programa y nos veremos pronto. Por supuesto, y si os ha gustado, acordaros pues de dar un pequeño me gusta a la página del Facebook, que con este pequeño movimiento siempre nos ayudáis mucho. Bien, hola amigos de Radio América Barcelona, de nuevo doctor David Teia, presidente de la Asociació Americanistes de Catalunya. Hasta aquí el programa Un viatge para América, historia, literatura y art. Hoy el doctor Hugo Contreras ha presentado su charla titulada La Guerra de Chile. Recordad que si queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com, deletreo asoamecat@gmail.com. Fins aviat!